¿Sabías que existe un pecado tan devastador que puede enviarte al infierno incluso si oras todos los días, ayunas regularmente y sirves en la iglesia con devoción absoluta? Un pecado que Jesús condenó más severamente que la inmoralidad sexual, más que el adulterio, más que cualquier otro. Lo más aterrador es que las personas más religiosas, los más santos en apariencia, son quienes más lo practican sin siquiera reconocerlo. Hoy vas a descubrir el pecado oculto que está bloqueando todas tus oraciones y poniendo en riesgo tu salvación eterna. En las antiguas tierras de Israel, donde el polvo del desierto se mezclaba con las oraciones de los justos, vivía una mujer llamada Raquel, conocida en toda Jerusalén como la intercesora más poderosa, la consejera espiritual más sabia, la creyente más dedicada. A sus 45 años, Raquel había dedicado más de 2 décadas completas al servicio de Dios. Cada madrugada, antes de que el primer rayo de sol tocara las colinas de Judea, ella ya estaba de rodillas. 5 horas diarias de oración intensa, ayunos de 3 días cada semana, servicios constantes a viudas y huérfanos. Su reputación era impecable, su testimonio intachable, su vida aparentemente santa. Todos en la sinagoga la admiraban, los líderes religiosos la consultaban, las mujeres jóvenes querían imitarla, los enfermos buscaban sus oraciones porque sabían que cuando Raquel intercedía, los cielos se movían, o al menos eso parecía, pero detrás de esa fachada de santidad perfecta, en lo más profundo del corazón de Raquel, crecía una semilla oscura que nadie podía ver. Una semilla plantada 15 años atrás, el día en que su hermana menor, Débora, anunció su compromiso matrimonial con un hombre llamado Elías. Elías era el hombre que Raquel había amado en secreto durante años, el comerciante próspero y temeroso de Dios que frecuentaba la sinagoga, el hombre con quien Raquel soñaba construir una familia. Pero Raquel nunca había confesado su amor, nunca había dado señales, guardando sus sentimientos como un tesoro secreto en lo profundo de su alma. Cuando Débora, radiante de felicidad, compartió la noticia de su compromiso con Elías, Raquel sintió como si un puñal atravesara su corazón. El dolor fue tan intenso que por un momento no pudo respirar. Pero en lugar de mostrar su angustia, Raquel sonrió. Abrazó a su hermana. La bendijo públicamente con palabras hermosas y piadosas. Todos comentaron qué hermana tan amorosa era Raquel, qué mujer tan madura y santa. Nadie vio las lágrimas que derramó esa noche en soledad. Nadie escuchó los gritos ahogados en su almohada. Nadie supo que en ese preciso momento una semilla de amargura fue plantada en su corazón, y esa semilla, alimentada día tras día por pensamientos no confrontados y emociones no procesadas, comenzó a crecer. Al principio era pequeña, casi imperceptible. Raquel podía ignorarla, podía pretender que no existía, pero con cada visita a la casa de su hermana, con cada celebración familiar, con cada hijo que nacía del matrimonio de Débora y Elías, esa semilla crecía. Se convirtió en un arbusto de resentimiento, luego en un árbol de envidia, finalmente en un bosque denso y oscuro de amargura que ocupaba todo el paisaje de su corazón. Lo más perturbador era la habilidad de Raquel para ocultar esta realidad. Había perfeccionado el arte de la hipocresía religiosa sin siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo. Cuando visitaba a Débora, sonreía mientras por dentro hervía de resentimiento. Cuando oraba por la familia de su hermana, las palabras salían correctas de su boca, pero su corazón estaba lleno de deseos oscuros y secretos. Cuando Débora compartía sus alegrías, Raquel respondía con entusiasmo fingido, mientras internamente deseaba que algo saliera mal en la vida de su hermana. Esta dualidad se había convertido en su forma normal de existir, tan arraigada que ya ni siquiera la cuestionaba. La Biblia nos advierte sobre este peligro mortal en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Raquel había caído en el engaño más profundo de todos, creer que podía esconder la oscuridad de su corazón detrás de obras religiosas. Los años pasaron y la distancia emocional entre las hermanas crecía,
aunque nadie más lo notaba. Raquel había aprendido a mantener las apariencias perfectamente. En las reuniones familiares era amable y servicial. En las celebraciones importantes siempre traía los mejores regalos. Nunca faltaba a los cumpleaños de sus sobrinos. Pero cada acto de bondad externa era como una máscara que cubría el rostro desfigurado de su alma. Cada sonrisa era una mentira. Cada abrazo era teatro. Cada palabra de bendición era hipocresía pura. Y lo más trágico era que Raquel había llegado a creer que mientras mantuviera las acciones correctas, la condición de su corazón no importaba. Este es el engaño que destruye a millones de creyentes. Piensan que la religiosidad externa puede sustituir la pureza interna. Creen que mientras hagan las cosas correctas, Dios no ve lo que hay en sus corazones. Pero Dios no se deja engañar. Raquel desarrolló una rutina espiritual cada vez más intensa, como si intentara compensar con religiosidad externa la podredumbre interna que crecía en su corazón. Aumentó sus horas de oración de 3 a 5 diarias. Agregó un día más de ayuno cada semana. Se ofreció voluntaria para cada ministerio disponible en la sinagoga. Visitaba enfermos, alimentaba pobres, enseñaba a las jóvenes sobre las Escrituras. Su agenda estaba tan llena de actividades religiosas que apenas tenía tiempo para dormir. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que ella buscaba. Mantenerse ocupada significaba no tener que confrontar el monstruo que habitaba en su interior. Significaba poder evitar las preguntas incómodas que el Espíritu Santo susurraba en los momentos de quietud. Significaba poder seguir engañándose a sí misma de que era una mujer santa, cuando en realidad su corazón estaba podrido. Los años pasaron y la situación empeoró gradualmente. Débora y Elías prosperaban en todo. Su negocio crecía abundantemente. Sus hijos eran sanos y hermosos. Su matrimonio era ejemplo de amor y armonía. La comunidad los admiraba y bendecía, y cada bendición que ellos recibían era como sal en la herida abierta de Raquel. Cada logro de su hermana la hacía sentir más fracasada. Cada sonrisa de felicidad de Débora era un recordatorio de su propio dolor no sanado. Raquel comenzó a experimentar síntomas físicos extraños, dolores de cabeza constantes que ningún médico podía explicar, problemas digestivos crónicos que empeoraban cada vez que veía a su hermana, insomnio que la dejaba exhausta pero incapaz de descansar. Su cuerpo estaba manifestando lo que su alma no quería reconocer. La amargura la estaba envenenando literalmente desde adentro. Pero Raquel interpretaba estos síntomas de manera completamente errónea. Pensaba que eran pruebas de Dios, ataques del enemigo contra su ministerio tan poderoso. Oraba por sanidad, ayunaba por liberación, pedía imposición de manos de los ancianos, pero los síntomas persistían porque la raíz del problema nunca era tocada. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30 nos dice: «El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos». Raquel estaba experimentando exactamente esto. La envidia y la amargura estaban carcomiendo sus huesos, destruyendo su cuerpo desde adentro hacia afuera. Entonces sucedió algo que reveló cuán profunda era la oscuridad en el corazón de Raquel. Débora cayó gravemente enferma con una fiebre que los médicos no podían identificar ni tratar. Durante días estuvo entre la vida y la muerte. Toda la comunidad se reunió para orar por su sanidad. Raquel, por supuesto, lideró las intercesiones. Sus oraciones eran elocuentes, llenas de referencias bíblicas, aparentemente ungidas, pero en lo profundo de su corazón, en un lugar oscuro que ni ella misma quería reconocer, Raquel sintió algo que la horrorizó. Una pequeña voz susurraba que tal vez sería mejor si Débora no sobreviviera. Tal vez finalmente ella podría conocer el sufrimiento que Raquel había experimentado en silencio durante 15 años. Tal vez Elías quedaría viudo y finalmente vería a Raquel de manera diferente. Estos pensamientos duraron solo segundos antes de que Raquel los reprimiera con horror y culpa. Inmediatamente oró más fervientemente, como intentando compensar esos pensamientos oscuros. Pero el daño estaba hecho. Raquel acababa de descubrir que la amargura en su corazón era mucho más profunda
y más oscura de lo que jamás había imaginado. Esta revelación la aterrorizó. Por primera vez en 15 años, Raquel se vio a sí misma con claridad brutal. Vio que su vida entera de servicio religioso había sido una mentira. Vio que mientras todos la consideraban santa, ella albergaba pensamientos dignos del infierno. Pero incluso con esta revelación aterradora, Raquel no tomó el paso crucial de arrepentimiento genuino. En lugar de confesar su pecado y buscar liberación, lo que hizo fue intensificar aún más su religiosidad. Comenzó a orar 6 horas diarias, ayunaba 4 días cada semana, duplicó sus servicios en la sinagoga. Era como si creyera que podía ganar el perdón de Dios mediante obras, como si pudiera compensar la oscuridad de su corazón con la cantidad de sus actividades religiosas. Pero Dios no se impresiona con religiosidad sin arrepentimiento. Él busca corazones genuinos, no actuaciones perfectas. Isaías, capítulo 29, versículo 13, registra las palabras de Dios. Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto describía perfectamente la condición de Raquel. Sus labios pronunciaban oraciones hermosas, pero su corazón estaba lejos de Dios, atado por cadenas de amargura que ella misma había forjado. Débora sanó milagrosamente después de 7 días de agonía. La comunidad entera celebró, atribuyendo el milagro a las poderosas intercesiones de Raquel. La abrazaron, la bendijeron, la elevaron aún más alto en su pedestal de santidad. Pero Raquel sabía la verdad, sabía que sus oraciones habían sido huecas, mecánicas, sin poder real. Sabía que por un momento había deseado la muerte de su propia hermana, y esa revelación la llenó de una culpa tan profunda que intensificó aún más su actividad religiosa. Si antes oraba 5 horas, ahora oraba 6. Si antes ayunaba 3 días, ahora ayunaba 4. Como si pudiera ganar el favor de Dios mediante obras, como si pudiera compensar la oscuridad de su corazón con la cantidad de sus servicios. Raquel había caído en la trampa más antigua del enemigo, la creencia de que la religiosidad externa puede sustituir la pureza interna. Y lo más trágico era que nadie a su alrededor podía ver lo que estaba sucediendo. Todos la veían como un ejemplo de santidad. Nadie imaginaba la guerra que rugía en su interior. La Escritura nos advierte sobre este peligro con palabras que deberían hacernos temblar. En el libro de Mateo, capítulo 23, Jesús confronta a los fariseos con palabras devastadoras. Les dice que son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia por dentro. Les dice que por fuera aparentan ser justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Estas palabras no fueron dirigidas a prostitutas o ladrones. Fueron dirigidas a los líderes religiosos más respetados, a las personas más santas en apariencia, a quienes ayunaban, diezmaban y oraban públicamente. Jesús está revelando una verdad que hiela la sangre. Es posible tener una reputación de santidad mientras se tiene un corazón lleno de pecado. Es posible servir en todos los ministerios mientras se alberga amargura destructiva. Es posible orar durante horas mientras se guarda falta de perdón mortal. Y este pecado, precisamente porque es invisible, porque es socialmente aceptable, porque puede esconderse detrás de actividad religiosa, es más peligroso que pecados evidentes como la inmoralidad sexual. Un hombre que lucha con pornografía sabe que está en pecado, siente convicción, busca ayuda, lucha por liberarse. Pero una persona como Raquel, que guarda amargura mientras mantiene una fachada de santidad, vive completamente engañada. No siente convicción porque ha justificado su pecado. No busca ayuda porque no reconoce que la necesita. No lucha por liberarse porque no se considera esclavizada. Y esta es exactamente la estrategia del enemigo: mantener a las personas en pecado mientras las convence de que son santas, destruir sus vidas espirituales mientras les hace creer que están creciendo, bloquear completamente su relación con Dios mientras les da la ilusión de intimidad divina. Raquel continuó su vida de hipocresía durante años más. Cada encuentro familiar era una actuación perfecta.
Cada conversación con Débora era un ejercicio de fingimiento. Cada oración por su hermana era una mentira piadosa. Y nadie sospechaba nada, porque Raquel había perfeccionado su actuación. Pero hay algo que Raquel no entendía. Dios no puede ser engañado. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13 declara: «Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta». Dios veía cada pensamiento de amargura, conocía cada emoción de resentimiento, sabía exactamente cuán podrido estaba el corazón de Raquel detrás de su fachada religiosa. Y aunque Dios es paciente y misericordioso, también es justo, y su justicia demanda que el pecado sea confrontado. Los años siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos en la vida de Raquel. Las respuestas a sus oraciones, que antes parecían tan frecuentes, comenzaron a disminuir. Los enfermos por quienes intercedía ya no sanaban con la misma frecuencia. Las situaciones imposibles por las que clamaba permanecían sin cambio. Al principio, Raquel no notó el patrón. Atribuía cada oración no respondida a circunstancias individuales, a la voluntad misteriosa de Dios, a pruebas espirituales. Pero con el tiempo, el patrón se volvió innegable. Sus oraciones habían perdido poder. Los cielos parecían cerrados sobre su cabeza. Esto la confundía profundamente. Después de todo, estaba orando más que nunca, ayunando más que nunca, sirviendo más que nunca. ¿Por qué Dios no respondía? ¿Por qué sentía ese vacío creciente en su vida espiritual? ¿Por qué la intimidad que alguna vez sintió con Dios parecía haberse evaporado? Lo que Raquel no comprendía era la verdad devastadora registrada en el libro de Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. «Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas». Estas palabras de Jesús no son una sugerencia pastoral, son un mandato divino con consecuencias eternas. Dios estaba bloqueando las oraciones de Raquel, no porque fuera cruel, sino porque ella vivía en desobediencia directa. Cada vez que oraba sin haber perdonado a su hermana, cada vez que intercedía mientras guardaba amargura, estaba presentando ante Dios sacrificios contaminados que él rechazaba. Era como intentar llenar un vaso con agua mientras tenía un agujero en el fondo. No importaba cuánto vertiera, nada se quedaba. La situación física de Raquel también empeoró dramáticamente durante este periodo. Los dolores de cabeza se volvieron migrañas incapacitantes que la dejaban postrada en cama durante días. Los problemas digestivos evolucionaron a úlceras sangrantes que requerían tratamiento médico constante. El insomnio se convirtió en noches enteras sin dormir, acosada por pensamientos obsesivos sobre las injusticias que creía haber sufrido. Desarrolló artritis en las manos que hacía doloroso hasta las tareas más simples. Su presión arterial se disparó peligrosamente alta. Una fatiga crónica la consumía, haciéndola sentir como si cargara piedras sobre sus hombros constantemente. Los médicos estaban perplejos. Una mujer de 55 años con tantas condiciones crónicas simultáneas era inusual. Realizaron prueba tras prueba, pero no podían encontrar una causa unificadora. Le recetaban medicamentos que aliviaban temporalmente los síntomas, pero nunca resolvían los problemas subyacentes. Pero lo que los médicos no podían ver era la conexión directa entre su salud física y su condición espiritual. La ciencia médica moderna ha confirmado lo que la Biblia siempre supo. El resentimiento, la amargura y la falta de perdón liberan hormonas de estrés constantemente que literalmente destruyen el cuerpo desde el nivel celular. El cortisol elevado crónicamente debilita el sistema inmunológico, haciéndote vulnerable a infecciones y enfermedades. Inflama los tejidos, causando dolores articulares y musculares. Daña el revestimiento del estómago, causando úlceras. Constriñe los vasos sanguíneos, elevando la presión arterial. Interfiere con los patrones de sueño, causando insomnio crónico.
Raquel estaba siendo destruida por su propio pecado oculto, y aún así no lo reconocía. Atribuía sus enfermedades a ataques demoníacos, a pruebas divinas, a cualquier explicación excepto la verdadera. Su negación era tan profunda que cuando otros le preguntaban si había algo sin resolver en su corazón, algo que necesitara perdonar, ella respondía con indignación ofendida. ¿Cómo se atrevían a sugerir que ella, que oraba 5 horas diarias, que ayunaba 4 días cada semana, que servía incansablemente en la sinagoga, guardaba pecado en su corazón? Ella era una mujer de Dios, una intercesora poderosa, un ejemplo de santidad. La sugerencia misma era ofensiva. Esta reacción defensiva es típica de quienes viven en engaño espiritual profundo. Cuando la verdad se acerca demasiado, cuando amenaza con exponer el pecado oculto, la respuesta instintiva es atacar, defenderse, rechazar violentamente. Es un mecanismo de protección del ego que impide el arrepentimiento genuino. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13 nos advierte: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Raquel había estado encubriendo su pecado durante 15 años y como resultado no estaba prosperando en ningún área de su vida. Su salud se deterioraba, sus oraciones no tenían respuesta, su gozo había desaparecido, sus relaciones eran superficiales, su ministerio había perdido poder, todo en su vida estaba marchitándose porque la raíz de amargura estaba envenenando todo desde dentro. Pero Raquel continuaba negándose a ver la verdad, continuaba culpando a fuerzas externas por sus problemas internos, continuaba buscando soluciones espirituales superficiales para un problema espiritual profundo. Continuaba orando por liberación mientras se aferraba firmemente a las cadenas que la esclavizaban. Los líderes de la sinagoga comenzaron a notar cambios sutiles en Raquel. Aunque seguía siendo activa en el servicio, algo había cambiado. Su presencia ya no traía paz. Sus palabras, aunque correctas teológicamente, carecían de vida. Sus oraciones, aunque elocuentes, sonaban huecas. Algunos comenzaron a preguntarse si Raquel estaba bien espiritualmente, pero cuando la confrontaban gentilmente, ella se defendía con tal vehemencia que aprendieron a no presionar. Y así, Raquel continuó su descenso espiritual, mientras mantenía las apariencias de ascenso religioso. Entonces llegó el día que cambiaría todo para siempre. Durante una reunión de oración matutina en la sinagoga, mientras Raquel intercedía fervientemente por los enfermos de la comunidad, algo dentro de ella se rompió. Un dolor agudo atravesó su pecho, robándole el aliento. Sus piernas se debilitaron y colapsó frente a todos los presentes. La llevaron urgentemente a su casa, donde los médicos más experimentados de Jerusalén la examinaron exhaustivamente. El diagnóstico fue devastador. Su corazón, debilitado por años de estrés crónico e hipertensión no controlada, estaba fallando. Sus riñones mostraban signos de fallo inminente. Su hígado estaba dañado por años de inflamación crónica. Los médicos fueron honestos. Le daban semanas, tal vez 2 o 3 meses de vida si tenía suerte. No había tratamiento que pudiera revertir el daño extenso que su cuerpo había sufrido. Todo lo que podían hacer era mantenerla cómoda durante sus últimos días. La noticia se esparció rápidamente por toda la comunidad, como fuego en pasto seco. Cientos de personas vinieron a visitarla, a orar por ella, a despedirse de la mujer que consideraban una santa viviente. El flujo de visitantes era constante, todos queriendo tocarla, bendecirla, recibir una última palabra de sabiduría. Débora, su hermana, vino inmediatamente al enterarse de la noticia y no se separó del lado de Raquel. Canceló todos sus compromisos, dejó su negocio en manos de administradores confiables y se dedicó completamente a cuidar de su hermana enferma. Día y noche, Débora estaba allí. Le daba de comer cuando apenas podía tragar. Le limpiaba el sudor de la frente cuando las fiebres la asaltaban. Le sostenía la mano durante los momentos de dolor insoportable. Le leía las escrituras cuando no podía dormir. La amaba con un amor tan puro y sacrificial que habría roto cualquier corazón normal. Pero incluso en su lecho de muerte,
Incluso mientras su hermana la servía con lágrimas de amor genuino, Raquel sentía esa amargura familiar, envenenando hasta sus últimos días. Cada acto de bondad de Débora era como un cuchillo que giraba en su corazón culpable. La vergüenza se mezclaba con el resentimiento, la culpa se entrelazaba con la envidia. Raquel estaba muriendo no solo físicamente, sino también espiritualmente, atrapada en una prisión de su propia creación, incapaz de liberarse incluso cuando la muerte se acercaba. Entre los muchos visitantes que llegaron durante esas semanas, hubo uno cuya visita sería diferente a todas las demás. Un profeta anciano llamado Natán, conocido en toda Israel por su don de discernimiento espiritual, por su capacidad para ver lo que otros no podían ver, llegó una tarde cuando Raquel estaba sola en su habitación. Natán tenía más de 70 años, con una barba blanca que le llegaba al pecho y ojos que parecían ver más allá del velo de lo natural. Era respetado incluso por los líderes religiosos más importantes, porque sus palabras siempre se cumplían, sus profecías siempre se verificaban. Entró en silencio, sus sandalias apenas haciendo ruido sobre el piso de piedra. Se sentó junto a la cama de Raquel en un taburete de madera y la observó durante largo tiempo, con ojos que parecían penetrar hasta lo más profundo de su alma. No dijo nada, simplemente observaba con una intensidad que hacía que Raquel se sintiera completamente desnuda. Raquel se sintió profundamente incómoda bajo esa mirada penetrante. Era como si Natán pudiera ver cada pensamiento que había tenido, cada emoción que había escondido, cada pecado que había negado. Intentó desviar la mirada, pero se encontró incapaz. Algo en los ojos del profeta la mantenía cautiva. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo minutos, Natán habló. Su voz era suave pero firme, gentil pero inquebrantable, compasiva pero sin concesiones, y las palabras que pronunció comenzarían el proceso de romper las defensas que Raquel había construido durante 15 años. Raquel, hija de Abraham, sierva del Altísimo, te he observado durante muchos años. He visto tu servicio incansable, tu dedicación aparentemente inquebrantable, tu reputación de santidad que se extiende por toda Jerusalén. Toda la comunidad te venera como ejemplo de piedad, como modelo de lo que significa caminar con Dios. Pero yo veo lo que nadie más ha visto, veo lo que está oculto detrás del velo de religiosidad, veo tu corazón, Raquel, y lo que veo allí me llena de profunda tristeza, no porque te juzgue, sino porque te amo, y sé que estás sufriendo innecesariamente. Raquel intentó interrumpir, su boca abriéndose para defenderse, para negar, para rechazar lo que Natán estaba insinuando, pero el profeta levantó su mano con autoridad gentil pero inquebrantable. Escúchame completamente antes de responder, hija mía. Lo que tengo que decirte puede salvarte en tus últimos días. Natán continuó con voz que temblaba ligeramente por la emoción contenida. Desde hace 15 años, desde el preciso día en que tu hermana Débora anunció su compromiso con el hombre que amabas en secreto, has guardado en tu corazón una amargura que ha crecido como un cáncer espiritual, destruyéndote lentamente desde adentro. Has servido a Dios con tus manos, realizando obras que impresionan a los hombres. Has orado con tus labios, pronunciando palabras que suenan hermosas y piadosas. Has ayunado con tu cuerpo, negándote placeres físicos. Pero tu corazón, Raquel, tu corazón ha estado lleno de resentimiento, envidia y falta de perdón durante todos estos años. Raquel quedó completamente paralizada. Nadie sabía sobre sus sentimientos hacia Elías. Nunca había confesado su amor a nadie. Nunca había mencionado la verdadera razón de su dolor. Había guardado ese secreto tan celosamente que ni siquiera Débora, su propia hermana, sospechaba algo. ¿Cómo podía este anciano conocer lo que nadie más sabía? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de exposición. Por primera vez en 15 años, alguien había visto a través de su máscara. Alguien conocía la verdad que ella había escondido tan cuidadosamente. Y esa exposición era simultáneamente aterradora y liberadora. Natán continuó sin piedad.
porque el amor verdadero no puede ser suave con el pecado que está destruyendo al amado. Has sonreído mientras odiabas, has abrazado mientras envidiabas, has bendecido mientras maldecías internamente. Has orado por tu hermana mientras secretamente deseabas su fracaso, su sufrimiento, incluso su muerte. Y todo este tiempo has creído que tu religiosidad, tu servicio constante, tu dedicación externa, compensaban el pecado oculto en tu corazón. Has pensado que mientras mantuvieras las acciones correctas, la condición de tu corazón no importaba. Has creído la mentira de que Dios mira solo lo externo como los hombres. Pero el libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos dice claramente: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y tu corazón, Raquel, ha estado podrido durante 15 años, contaminado por una amargura que has alimentado día tras día con tus pensamientos y emociones no rendidos a Dios. El silencio que siguió fue aplastante. Raquel no podía hablar. Las palabras de Natán habían demolido todas sus defensas. Por primera vez en 15 años, no podía negar, no podía racionalizar, no podía esconderse detrás de su reputación o sus obras. Estaba completamente expuesta ante Dios y ante este profeta que veía con los ojos de Dios. Natán se inclinó hacia adelante, su voz ahora más suave, pero no menos intensa. Déjame mostrarte lo que has perdido por este pecado que te has negado a confrontar, Raquel. La lista es devastadora y necesitas escucharla completamente para comprender el precio terrible que has pagado por tu amargura. Has perdido 15 años de gozo genuino. Cada celebración familiar podría haber sido una fuente de alegría para ti, una oportunidad de regocijarte en las bendiciones de tu hermana, pero convertiste cada una en tortura autoinfligida por tu amargura. Envenenaste momentos que deberían haber sido hermosos con tu resentimiento. Has perdido la intimidad real con Dios. Todas tus oraciones durante estos 15 años, todas esas miles de horas de intercesión, rebotaron en el techo, porque Dios no escucha las oraciones de quienes se niegan a perdonar. Has estado hablando al vacío, realizando un monólogo religioso, mientras creías que estabas en diálogo con el Altísimo. Has perdido tu salud física. Cada enfermedad que padeces, cada dolor que sufres, cada síntoma que te atormenta, está directamente conectado al veneno de la amargura que permitiste crecer en tu corazón. Tu cuerpo está manifestando externamente la podredumbre interna que has negado durante años. Has perdido relaciones genuinas. Nadie te conoce realmente, Raquel. Todos conocen la máscara que presentas, la actuación que has perfeccionado, pero nadie conoce tu corazón verdadero porque has escondido tu yo real detrás de capas y capas de hipocresía religiosa. Has vivido en soledad emocional total mientras estabas rodeada de personas constantemente. Has perdido tu unción ministerial. Hubo un tiempo cuando tus oraciones movían montañas, cuando los enfermos sanaban bajo tus intercesiones, cuando los cielos se abrían cuando clamabas. Pero ese poder se evaporó hace años cuando la amargura bloqueó completamente tu conexión con Dios. Y aún así, continuaste actuando como si nada hubiera cambiado. Y lo más terrible, Raquel, casi pierdes tu salvación eterna. Si hubieras muerto sin confrontar este pecado, sin arrepentirte genuinamente, sin perdonar completamente, habrías pasado de tu lecho de muerte directamente al infierno, a pesar de tu reputación de santidad, a pesar de tus años de servicio religioso. Raquel finalmente encontró su voz, quebrada por las lágrimas y la emoción abrumadora. Pero yo nunca le hice nada malo a Débora. Nunca la ofendí directamente. Nunca le dije palabras hirientes. Nunca actué en contra de ella. Siempre cumplí mis deberes como hermana. Siempre la traté bien externamente. Natán respondió con una firmeza santa que no admitía evasión. Ese es precisamente el engaño mortal en el que has vivido, hija mía. Crees que porque no actuaste externamente en tu pecado, porque no lo expresaste verbalmente, porque mantuviste una fachada correcta de comportamiento, de alguna manera no es pecado real. Pero Dios juzga el corazón, no solo las acciones externas. Jesús fue absolutamente claro sobre esto en el Sermón del Monte. Dijo: «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás,
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Tú no mataste a tu hermana con tus manos, pero la has asesinado 1000 veces en tu corazón con tus pensamientos de resentimiento. Jesús también dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El principio es claro: Dios juzga no solo los actos externos, sino también las intenciones, los pensamientos, las emociones del corazón. Y tu corazón ha estado lleno de pecado durante 15 años. El profeta sacó un pergamino antiguo de su túnica y comenzó a desenrollarlo con manos que temblaban ligeramente por la edad. Permíteme leerte algo que necesitas escuchar con absoluta claridad, porque esta parábola de Jesús habla directamente a tu situación y revela cuán grave es tu pecado. Comenzó a leer con voz clara y firme. Esta es la parábola del siervo despiadado, registrada en Mateo capítulo 18. Un hombre debía a su señor 10.000 talentos, una cantidad astronómica, el equivalente a millones y millones de denarios, una deuda que sería imposible pagar en 1000 vidas. El señor ordenó que el siervo fuera vendido junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para pagar la deuda. Pero el siervo cayó de rodillas y le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda completamente. Natán hizo una pausa, dejando que el peso de estas palabras penetrara. Una deuda imposible, perdonada completamente por pura misericordia. Esto es lo que Dios ha hecho por ti, Raquel. Tus pecados merecían el infierno eterno, pero por la misericordia de Dios a través del sacrificio del Mesías prometido, toda tu deuda fue perdonada. Continuó. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cantidad insignificante comparada con los 10.000 talentos que a él le habían perdonado, y asiendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Natán cerró el pergamino y miró directamente a los ojos de Raquel con una intensidad que la hacía temblar. Escucha ahora las palabras más aterradoras de esta parábola, Raquel. Las últimas palabras que Jesús pronunció después de contar esta historia. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Comprendes lo que esto significa? Significa que la falta de perdón puede costarte tu salvación eterna. Dios te perdonó una deuda impagable cuando aceptaste su misericordia. Te perdonó pecados que merecían castigo eterno. Te limpió de inmundicias que te separaban de Él para siempre. Y tú te has negado durante 15 años a perdonar a tu hermana por casarse con el hombre que amabas. Comparada con lo que Dios te perdonó, tu ofensa es microscópica, insignificante, como 100 denarios comparados con 10.000 talentos. Pero tu respuesta ha sido apretar el cuello de tu hermana metafóricamente, guardar amargura implacable, negarte a soltar el resentimiento. Y por esto, Dios ha cerrado los cielos sobre ti. Las palabras de Natán cayeron sobre Raquel como martillazos demoliendo las últimas defensas de su corazón endurecido. Finalmente, después de 15 años de negación, después de miles de horas de autoengaño, después de construir fortalezas de justificación sobre justificación, las murallas se derrumbaron completamente. Se quebró como una vasija de barro, estrellándose contra el suelo. Lloró con gemidos profundos que parecían salir desde lo más profundo de su ser, desde un lugar de dolor tan antiguo y tan reprimido
que su liberación era como un nacimiento violento. No eran lágrimas superficiales de autocompasión o manipulación, eran lágrimas de verdadero arrepentimiento, de reconocimiento devastador de cuán lejos había caído mientras creía estar cerca de Dios. Su cuerpo se sacudía con sollozos que venían en olas, cada una más intensa que la anterior. Natán esperó pacientemente, sin interrumpir, permitiendo que el Espíritu Santo hiciera su obra de convicción profunda. Sabía por experiencia que estos momentos no podían ser apresurados, que el verdadero arrepentimiento necesita espacio para manifestarse completamente. Finalmente, cuando pudo hablar entre sollozos entrecortados, Raquel comenzó a confesar. No una confesión general y vaga, sino una confesión específica y detallada de 15 años de pecado oculto. Confesó el amor secreto que guardó durante años, alimentándolo en su imaginación como si fuera algo sagrado cuando era simplemente idolatría del corazón. Confesó la amargura plantada el día del compromiso de Débora, esa semilla oscura que permitió germinar y crecer sin restricción. Confesó cada pensamiento de envidia que había tenido cuando veía la prosperidad de su hermana. Confesó cada deseo oscuro de que algo malo le sucediera a Débora para que finalmente conociera sufrimiento. Confesó que había deseado la muerte de su hermana cuando estuvo enferma, esos pensamientos horribles que había reprimido inmediatamente, pero que nunca había confrontado genuinamente. Confesó que toda su vida de servicio religioso había sido un intento desesperado de compensar el pecado oculto que se negaba a soltar. Confesó que había usado la religiosidad como máscara para esconder su hipocresía, que había convertido las disciplinas espirituales en herramientas de autoengaño en lugar de medios de transformación genuina. Confesó que había mentido a todos, incluyendo a sí misma, sobre la verdadera condición de su corazón durante 15 años completos. Lo más doloroso fue cuando Raquel reconoció finalmente la verdad completa con palabras que salieron de lo más profundo de su alma quebrantada. He vivido una mentira durante 15 años. Todos me veían como santa, me veneraban como ejemplo de piedad, me pedían consejo espiritual, pero yo era una hipócrita de la peor clase. He orado miles de oraciones que Dios rechazó porque venían de un corazón lleno de falta de perdón. He ayunado cientos de días que no significaron nada para Él porque mi corazón estaba lejos de Él. He servido en su nombre mientras vivía en rebelión directa contra su mandato más claro de perdonar. He perdido 15 años de mi vida persiguiendo una santidad falsa mientras rechazaba la santidad verdadera que comienza con un corazón limpio. He destruido mi salud alimentando amargura venenosa. He bloqueado mis propias bendiciones con mi falta de perdón. He saboteado mi propio destino al negarme a soltar el resentimiento. Y lo peor de todo, casi pierdo mi salvación eterna. Casi paso de este lecho de muerte directamente al infierno, no por pecados evidentes que todos pudieran ver, sino por un pecado oculto que guardé celosamente, que protegí ferozmente, que defendí justificándolo constantemente. Soy culpable ante Dios y merezco su juicio. Natán tomó su mano con ternura paternal, sus propios ojos llenos de lágrimas de compasión. Ahora escúchame bien, hija mía, porque lo que voy a decirte es igualmente importante que todo lo que he dicho hasta ahora. Hay esperanza para ti aún. El arrepentimiento genuino siempre abre la puerta a la restauración, sin importar cuán grave haya sido el pecado. Dios no se complace en la muerte del impío, sino en que se vuelva de su mal camino y viva. Has reconocido tu pecado completamente, has confesado sin reservas, has quebrantado tu corazón ante Él. Estos son los primeros pasos cruciales hacia la sanidad, pero ahora debes hacer algo más que reconocer tu pecado. Debes perdonar completamente. Debes soltar todo resentimiento contra tu hermana. No porque ella te haya pedido perdón, ella ni siquiera sabe que la has odiado durante todos estos años. No porque ella lo merezca o haya hecho algo para ganarlo, sino porque Dios lo demanda categóricamente, sin excepciones, sin condiciones. El perdón no es para beneficio primario de tu hermana, aunque ciertamente la beneficiará. El perdón es para tu propia liberación.
Es para romper las cadenas que te han esclavizado durante 15 años. Es para abrir las puertas del cielo sobre tu vida nuevamente. Es para restaurar tu comunión con Dios, que ha estado bloqueada durante tanto tiempo. Raquel asintió entre lágrimas, pero su voz temblaba con incertidumbre genuina. «¿Pero cómo, Natán? ¿Cómo perdono 15 años de dolor acumulado? ¿Cómo suelto algo que ha sido parte de mí durante tanto tiempo, que ya ni siquiera sé quién soy sin esa amargura? ¿Cómo cambio emociones tan profundamente arraigadas?» Natán respondió con la sabiduría de décadas caminando con Dios. «El perdón no comienza con los sentimientos, hija mía. Si esperas sentir ganas de perdonar, nunca lo harás. Los sentimientos siguen a la obediencia, no la preceden. Primero haces la decisión de voluntad de perdonar, un acto deliberado de tu voluntad sometiéndose a la voluntad de Dios. Declaras verbalmente, con tu boca, involucrando tanto tu espíritu como tu cuerpo en el acto: yo perdono a Débora completamente. Yo suelto todo resentimiento, toda amargura, toda falta de perdón. Yo renuncio a mi derecho de guardar esta ofensa contra ella. Yo la libero de toda deuda que creo que tiene conmigo. Y luego, cada vez que los sentimientos de amargura intenten regresar, y te aseguro que lo intentarán repetidamente, porque son patrones profundamente grabados en tu mente y emociones, vuelves a declarar tu decisión de perdonar. No permites que tus emociones dicten tus acciones. En lugar de eso, sometes tus emociones a tu decisión de obedecer a Dios. Con el tiempo, a medida que perseveras en esta decisión, rehusándote a regresar a los patrones antiguos de pensamiento amargo, tus emociones comenzarán a alinearse con tu voluntad. Un día te despertarás y descubrirás que puedes pensar en tu hermana sin sentir ese nudo en el estómago. Podrás ver su felicidad sin sentir envidia. Podrás bendecirla genuinamente desde el corazón. Pero debes entender algo crucial, Raquel. El perdón no significa decir que lo que sucedió estuvo bien. No significa negar tu dolor o pretender que no fuiste herida. El dolor fue real. La decepción fue real. La pérdida fue real. El perdón significa soltar tu derecho a venganza y dejar que Dios sea el juez. Significa reconocer que Dios tiene un plan mejor para tu vida que el que tú habías imaginado con Elías. Significa confiar en que Dios es soberano sobre todo, incluyendo quién se casa con quién. Significa aceptar que su voluntad es mejor que la tuya, incluso cuando no entiendes por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Esa misma tarde, justo cuando el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Débora entró a la habitación llevando un tazón de caldo caliente para su hermana enferma. Encontró a Raquel llorando intensamente con Natán, sentado a su lado sosteniendo su mano. Débora dejó caer el tazón que se estrelló contra el suelo de piedra, el caldo derramándose en todas direcciones. Corrió hacia la cama alarmada, su rostro pálido de preocupación. «¿Qué sucede, hermana mía? ¿Estás sufriendo más? Empeoró el dolor. ¿Necesitas que llame al médico inmediatamente?» Raquel tomó las manos de su hermana con las suyas temblorosas. Sus ojos estaban rojos e hinchados por horas de llanto. Su rostro estaba demacrado por la enfermedad y la emoción, pero había algo diferente en su expresión. Por primera vez en 15 años no había máscara. Era completamente genuina, completamente vulnerable, completamente real. «Débora, necesito contarte algo que he guardado durante 15 años, algo que me ha estado matando lentamente desde adentro. Y si voy a morir pronto, no puedo irme sin confesártelo y pedirte perdón». Con voz quebrada por las lágrimas, comenzó a confesar todo. Le contó sobre su amor secreto por Elías, cómo había soñado durante años con casarse con él, cómo había guardado esos sentimientos sin jamás expresarlos. Le contó sobre el día en que Débora anunció su compromiso, cómo sintió que un puñal atravesaba su corazón, cómo sonrió y bendijo, mientras por dentro algo se rompía. Le contó sobre los 15 años de amargura oculta, sobre cada pensamiento de envidia que había tenido, sobre cada momento en que deseó secretamente que algo malo le sucediera a Débora. Le contó sobre el día en que estuvo enferma, confesando con vergüenza devastadora que por un momento había deseado su muerte.
Le contó sobre cómo había vivido una mentira completa, sonriendo mientras odiaba, abrazando mientras envidiaba, orando mientras resentía. Le contó sobre cómo su vida entera de servicio religioso había sido un intento de compensar el pecado que se negaba a confrontar. Confesó todo sin reservas, sin justificaciones, sin minimizar nada. Cuando terminó de confesar, cuando finalmente dijo las palabras que había necesitado decir durante 15 años, «Débora, te pido perdón por 15 años de odio secreto, por 15 años de hipocresía total, por cada vez que te sonreí mientras te odiaba en mi corazón, por cada bendición que pronuncié mientras te maldecía internamente». Hubo un momento de silencio absoluto. Débora procesaba todo lo que acababa de escuchar, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Entonces, en un acto de gracia que reflejaba la gracia de Dios mismo, la abrazó fuertemente, tan fuerte que Raquel apenas podía respirar. «Hermana mía, hermana amada, te perdono completamente, absolutamente, sin reservas. No tenía idea de tu dolor. Si lo hubiera sabido, si hubiera sospechado siquiera, habría hecho cualquier cosa para aliviarlo. Habría renunciado a Elías si lo hubieras pedido. Habría hablado contigo, habría buscado tu consejo. Pero nunca lo supe. Y ahora mi corazón se rompe pensando en todo el sufrimiento que has cargado sola durante 15 años. Pero te perdono todo, cada pensamiento de odio, cada deseo de mal, cada momento de hipocresía. Todo está perdonado. Y quiero que sepas algo más, algo que necesitas escuchar y creer. Te amo profundamente. Siempre te he amado. Siempre te he admirado. Siempre has sido mi ejemplo, mi héroe, mi hermana mayor que yo quería emular en todo. Las dos hermanas lloraron juntas durante horas, mientras el sol se ponía completamente y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Años de distancia emocional disfrazada de cortesía se derritieron en ese abrazo prolongado. La barrera invisible que Raquel había construido con su amargura finalmente se derrumbó completamente. Y por primera vez en 15 años completos, Raquel sintió verdadera paz. No la paz falsa que viene de la negación o la religiosidad vacía. No la paz superficial que resulta de mantenerse ocupado para evitar pensamientos incómodos, sino la paz profunda, sobrenatural, que solo el perdón genuino puede traer, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Natán observaba la escena con lágrimas de gozo rodando por su rostro anciano. Susurró para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que ambas hermanas lo escucharan. Este es el poder del perdón. Esto es lo que Dios ha estado esperando durante 15 años. Esto es la restauración que solo Él puede traer cuando nos rendimos completamente a su voluntad. Pero la historia de Raquel tiene un final agridulce que debemos confrontar con honestidad brutal, porque la verdad completa nos enseña lecciones cruciales. Aunque experimentó liberación espiritual profunda, aunque fue completamente restaurada en su relación con Dios y con su hermana, el daño físico causado por 15 años de amargura tóxica ya estaba hecho. Sus órganos vitales estaban demasiado dañados por años de estrés crónico, inflamación constante, hormonas de estrés elevadas perpetuamente. Su corazón estaba demasiado débil. Sus riñones estaban demasiado comprometidos. Su cuerpo había sido envenenado durante demasiado tiempo por la amargura que alimentó diariamente durante década y media. 3 días después de su reconciliación con Débora, 3 días después de finalmente soltar la amargura que la había consumido como ácido desde adentro, 3 días después de experimentar el perdón liberador que había rechazado durante tanto tiempo, Raquel falleció. Murió en paz, rodeada de su hermana y del profeta Natán. Sus últimas palabras, pronunciadas con dificultad pero con absoluta claridad y convicción, con Natán y Débora inclinados sobre ella para escuchar cada palabra preciosa, fueron estas que quedaron grabadas en la memoria de quienes las escucharon. Viví 55 años creyendo que era santa mientras mi corazón estaba podrido por dentro. Perdí 15 años de bendiciones incalculables, de gozo genuino, de intimidad real con Dios por un pecado que me negaba obstinadamente a reconocer.
La amargura me robó mi salud gradualmente pero implacablemente. Me robó mi paz que nunca pude recuperar completamente. Me robó mi unción ministerial que una vez tuve. Casi me roba mi salvación eterna. Si pudiera vivir esos años otra vez, si Dios me diera una segunda oportunidad, perdonaría inmediatamente sin esperar un solo día. El precio de la falta de perdón es demasiado alto, demasiado devastador, demasiado destructivo. No cometan mi error. No esperen hasta estar en su lecho de muerte para soltar la amargura que los está matando. Perdonen ahora mientras aún tienen tiempo, mientras aún tienen salud, mientras aún pueden disfrutar los frutos de la libertad que el perdón trae. No permitan que el orgullo, el dolor o la sensación de tener razón les roben años preciosos de vida abundante. El perdón no es debilidad, es la fuerza más grande que existe. Perdonen ahora. Y con esas palabras finales, resonando en la habitación silenciosa, Raquel cerró sus ojos por última vez y entró en la presencia de aquel que finalmente, en sus últimos días terrenales, había perdonado su amargura, porque ella genuinamente se arrepintió y perdonó desde lo profundo de su corazón quebrantado. La historia de Raquel no es ficción elaborada para entretenimiento emocional. Es el reflejo exacto de millones de cristianos en este preciso momento, personas reales que están sentadas en las bancas de las iglesias domingo tras domingo, que oran fervientemente en sus cuartos de oración, que sirven activamente en ministerios diversos, que ayunan regularmente según disciplinas espirituales, pero que guardan amargura profunda, resentimiento antiguo y falta de perdón mortal en lo más profundo de sus corazones, escondido cuidadosamente detrás de capas de religiosidad respetable. Y ese pecado oculto está bloqueando completamente sus vidas espirituales, cerrando los cielos sobre ellos, destruyendo su salud sistemáticamente, robando su gozo progresivamente. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, nos advierte con claridad cristalina que no puede ser malinterpretada. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura no solo te destruye a ti, contamina a todos a tu alrededor. Hoy es tu día de liberación si estás dispuesto a soltar. Hoy es tu oportunidad de evitar el destino de Raquel. Hoy puedes elegir perdonar completamente, soltar todo resentimiento, liberar a quienes te han ofendido. No esperes hasta tu lecho de muerte. Perdona ahora mientras todavía tienes tiempo para disfrutar los frutos de tu libertad.